Y antes de empezar, señalar que, como recordatorio y a modo de anécdota introductoria, en el año 92, cuando estábamos haciendo el estudio de impacto ambiental de la incineradora de Tirme en Palma de Mallorca, con RESA, ya tuvimos en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero en el estudio de impacto. Es decir, que el tema tiene ya un largo recorrido de casi, por lo menos en nuestra casa, de hace años. AR4 es Assessment Report 4, es el cuarto informe del panel del cambio climático, y AR5 es el siguiente, que está previsto que se está en desarrollo, está en trabajo y que salga en el 2013. La razón de toda esta movida somos nosotros. En algún momento hubo alguien que inventó en esa espléndida película de Kubrick, en 2001, Odisea en el espacio, aprendió a hacer fuego, y a partir de ahí hemos ido creciendo y la explosión de población a partir de la época del 19, Pasteur con todas las bacterias, la energía del petróleo cuando se decidió no conocerla sino comercializarla en Pensilvania, Fleming con azar o menos azar la penicilina, parece ser que con menos azar de lo que la historia general dice. Luego la revolución de los alimentos, la capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico para hacer amoníaco y nitrato amónico, y en este momento estamos a 7.000 millones de habitantes y creando megaciudades. En China, una ciudad de 8 millones es una ciudad mediana pequeña. El clima no es constante, eso no lo habíamos creído desde casi siempre, y los textos de geografía nos lo ponían un clima como muy constante, muy regular, fijo, en absoluto. El primer factor del clima es el Sol, pero tenemos todas las relaciones orbitales, astronómicas, tenemos impactos de meteoritos, tenemos los volcanes y luego tenemos una especie que se ha empezado a salir de madre, que somos nosotros, que está añadiendo factores climáticos nuevos. Esas son solo para ilustrar que el clima ha evolucionado en los 4.500 millones de años que tiene el planeta y que nos encontramos en una situación particular. El CO2 es tóxico a partir de 5.000 partes por millón. Es decir, que en los últimos millones de años hemos ido a fijarlos entre 220 y 290 partes por millón, y con una tendencia en los últimos 10 millones de años a hacer un planeta más frío de lo que había sido históricamente. Es decir, que la relación CO2-temperatura viene de largos años de clima. El concepto invernadero va a ser del orden de 200 años, menos de 180, es Fourier quien lo marca, y por eso tenemos el planeta que tenemos, si no tendríamos 18 grados por debajo de cero. Es decir, que el efecto invernadero es un efecto natural. Lo que estamos haciendo es potenciando un efecto natural del clima. Es un concepto que es conocido, pero conviene recordar porque muchas veces es un concepto que se evapora por ahí. Arrhenius, premio Nobel de Química, en el año 1896 ya señala y ya hace un modelo de cómo podían las cosas si usamos los combustibles fósiles de una forma desaforada. Chamberlain acuña el término el mismo año de climate change, y es Brocker quien en 1975, en un artículo en Science, recupera el tema. Había estado dormido entre todas las 2/3 partes del siglo XXI. Evidentemente, si hacemos caso de esta evidencia científica, estamos en un fuerte cambio climático. Por lo tanto, aquí hemos acabado. Nos hemos de ocupar de ello. El tema es que la ciencia del clima es una ciencia de observación. No podemos hacer experimentos físicos en laboratorio con el clima. Es decir, el laboratorio del clima es todo el planeta y somos todos nosotros. De ahí la dificultad. Primer punto que es importante que recordemos. El segundo punto es el clásico comentario de yo no me creo eso del cambio climático. Digo, pero perdone, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de ciencia. Usted puede tener todo el derecho del mundo en creérselo o no creérselo. Mire las evidencias y genere su propia opinión. No es un tema religioso, es un tema de observaciones y evidencias científicas. El siguiente punto es que, como es una ciencia de la observación, y hasta hace 60 años
pensábamos que el clima era estático, esencialmente, no tenemos muchas observaciones. Y las series más largas son de 40 o 50 años. Por lo tanto, tenemos que recurrir a lo que llamamos en jerga proxy data para recuperar datos de forma indirecta, para remontarnos en el tiempo pasado, para recuperar qué es lo que había pasado en el clima. Pero hay una dificultad inherente que tenemos series cortas. La serie de meteorología más larga, porque otra cosa es el clásico comentario de muchos de nosotros y especialmente de los periodistas, porque el clima que tenemos hoy no tenemos clima, hoy tenemos meteorología, es el tiempo de hoy, no es el clima de hoy. Es la de Gibraltar. Desde el 1714, cuando los ingleses invadieron Gibraltar, pusieron su primer estación meteorológica. Es la serie más larga que hay en la península ibérica de datos meteorológicos. El Sol, en los últimos 40 años, ha estado esencialmente estable, con sus ciclos de manchas solares de 11 años y una varianza de un 0,1% entre los máximos y mínimos. Es decir, que el calentamiento de los últimos 40 años no es debido al Sol. Eso es un dato claro, objetivo, que en este momento tenemos. En cambio, sí que hay un tema, y es que el último ciclo de 11 años, que debía haber arrancado el año pasado, se ha estado durmiendo. Ahora ya ha arrancado, pero se ha estado alargando. Es decir, toda la década del 2000 ha sido una década de disminución de la constante solar porque el ciclo se cerraba. Es este ciclo 24 y las expectativas, y como toda expectativa y toda previsión, no sé quién ganará la Liga, si el Madrid o el Barcelona, o al menos la Copa, por lo tanto, las expectativas es que igual en el próximo ciclo pasa lo mismo que en el siglo XVII y tenemos un cierto invierno solar. Igual el Sol nos puede ayudar, pero en este momento esta es una expectativa. La realidad es que estos últimos años la constante solar le ha costado pasar del ciclo 23 al ciclo 24. Esa es la evidencia que tenemos. Los volcanes, evidentemente, actúan y, especialmente, si inyectan grandes cantidades de polvo en la estratosfera, afectan, como el caso del Pinatubo, en el último, el 91. Depende mucho de la cantidad y de la altura de inyección. Su efecto se lamina en un periodo de 2, 3, 4 años. Son inyecciones episódicas y no tienen una repercusión ni al medio ni a largo plazo desde la perspectiva climática. Fue Kelling quien se empeñó, que es este señor de aquí, en medir en el año 1957, empezar a medir CO2 en un sitio aislado en las islas de Hawái, en el observatorio de Mauna Loa. Luego el tema lo cogió la NOAA y la transparencia nos lleva. En este momento, el último dato, 2010, ya estamos en 387 partes por millón. Pero lo más importante de aquí es que cuando empezó a medir, ya empezó a medir 315. Cangelar ya había medido de forma irregular. Recordar estas 315 partes por millón. Hoy día ya la Organización Mundial Meteorológica mide en muchos más sitios y hoy medimos a nivel de satélite. Esto lo que nos está indicando es que esa distribución de CO2, a pesar de la circulación global atmosférica, no hay un reparto uniforme de CO2 y eso influye luego en la distribución de incrementos de temperatura a nivel planetario. Clima es global, no es lo que me pasa el verano en mi pueblo cuando estoy de veraneo. Clima es global. Otra cosa es la contaminación atmosférica, que esa es local, regional, pero el clima, aunque estemos echando todos, hemos de pensar en términos planetarios, no en términos locales. Y tenemos una distribución de CO2 que influye en el patrón posterior de temperaturas. Eso es lo que ha pasado desde la última glaciación, cuando aquí hace 10.000, 8.000 años montamos las ciudades, montamos la agricultura genera las ciudades y de pronto aquí nos disparamos. Nos pegamos un buen botellón de CO2 y nos disparamos a los 387 ppm que en este momento tenemos. Pero lo que quería, hoy día están todos los gases, aquí vemos la evolución en los últimos 10.000 años, desde la última glaciación prácticamente, todos los gases, CO2, metano, N2O5, están absolutamente disparados. Y además, otro concepto importante es que el metano contribuye como 21 veces, una tonelada de metano equivale a 21 de CO2 y una tonelada de N2O5 equivale a 310 toneladas de CO2.